Bueno, vamos a conversar con Raúl Sor sobre dos cosas. La primera de todas tiene que ver con el rol de Naciones Unidas y particularmente su secretario general fue a Kiev. Y ahí, bueno, vamos a conversar un poco con Raúl qué tanto eso fue una demostración de un apoyo de las organizaciones multilaterales mundiales y qué efectividad podría tener aquello. Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿Estamos Fernando. por ahí? Sí, bueno, Guterres estaba en estado casi de shock, diría yo, porque estaba en Kiev y esta tarde cayeron dos misiles rusos en Kiev mismo, en la capital de Ucrania. De manera que fue, aunque los rusos no han dicho nada al respecto, claramente después de un par de meses en que no caía ningún cohete o misil en la capital ucraniana, que hoy día, precisamente cuando Guterres está allí, esto ocurra, todo el mundo lo lee como una señal de descontento y de agravio por parte de los rusos a Guterres, que obviamente no se llevó muy bien con Putin. Putin también le reservó esa mesa larguísima que lo deja a 15, 16 metros de distancia, que fue la misma que le usó con Macron. Y es una forma de decir, te escucho, pero acá no hay ninguna cercanía, no hay ninguna simpatía. Y ahí lo vemos, es decir, es una mesa muy exagerada, incluso para los tiempos del COVID. Yo creo que es una forma que tiene el Kremlin de marcar distancia. Y si uno atiende un poco al lenguaje físico de ambos, se ve que no hay una empatía, no hay una cercanía de ningún tipo. En todo caso, Guterres fue llevado por Zelensky y por sus anfitriones ucranianos a visitar una serie de lugares, ciudades que han sido bombardeadas y les fueron mostradas fosas comunes, es decir, donde han sido enterradas muchas de las víctimas, y él se manifestó francamente afectado por lo que había visto, por el nivel de destrucción, y aprovechó de pedir disculpas y decir que, bueno, la naturaleza de Naciones Unidas no permitía ir más lejos y que algo que todo el mundo sabe y se ha venido discutiendo desde hace décadas, es que el Consejo de Seguridad no es operativo. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano ejecutivo, el único que realmente puede tomar decisiones, hay el derecho a veto para 5 países que cualquier cosa o cualquier moción, cualquier propuesta que no les guste, tienen automáticamente el derecho a veto. Y los principales son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en su tiempo la Unión Soviética o Rusia, y China. Esos son los 5 países que tienen un asiento permanente y el privilegio increíble de poder vetar cualquier moción que se presente. En cambio, la Asamblea General, donde no hay derecho a veto y pueden votar todas las naciones, los acuerdos que tome la Asamblea General no son, no son obligatorios, no son vinculantes. Y por lo tanto tienen un valor ético, tienen un valor político, pero cada cual los asume si quiere, y si no, no pasa nada. En cambio, lo del Consejo de Seguridad, si hay un voto, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países, 10 rotativos, que van cambiando. Chile fue en algún momento también miembro de este Consejo, y el resto, los otros 5, son los que tienen la voz cantante. Y bueno, si se discute la guerra ruso-ucraniana, Rusia puede vetar cualquier moción. Por lo tanto, Naciones Unidas en ese sentido queda completamente neutralizada si alguna de estas 5 naciones con derecho a veto se opone a que se tome cualquier medida. Y esa ha sido, digamos, la gran tara de Naciones Unidas. Y Estados Unidos, por ejemplo, ha usado el veto, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, para proteger a un aliado muy estrecho que es Israel, y cada vez que han habido mociones contra Israel, Estados Unidos se ha encargado de vetarla,
y Estados Unidos protege a sus aliados, Rusia protege a los suyos y así sucesivamente. De manera que Guterres estaba dando explicaciones hasta cierto punto por la inoperancia, por la naturaleza política de Naciones Unidas. Él es muy crítico de esta situación y todos los últimos secretarios generales de Naciones Unidas lo han subrayado y se han hecho esfuerzos enormes, han habido conferencias. A mí me tocó participar en una charla acompañando al presidente Ricardo Lagos, en que estuvimos en Naciones Unidas y escuchar las explicaciones y todas las alternativas que existían para modificar este Consejo de Seguridad, pero no pasaba nada y era claro que no iba a pasar nada entonces y no ha habido ningún cambio. De manera que la visita de Guterres tiene un valor simbólico. Él manifestó su solidaridad a los ucranianos, pero de allí no pasa y por lo visto, por lo que él señaló en esta una pequeña entrevista que dio, está relativamente preocupado con la posibilidad de que este conflicto siga escalando. Le preguntaron si había alguna posibilidad de que esto derivara en un conflicto con armas nucleares, y él dijo: esto es impensable y tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que ello no ocurra, pero uno nunca sabe cómo van a evolucionar las cosas, aunque de momento parece muy improbable que vaya en esa dirección. Ahora, siempre se ha dicho, y tú lo recalcaste indirectamente también, Raúl, que las decisiones de Naciones Unidas pasan necesariamente por la voluntad de los países de aceptarlas. Naciones Unidas no tiene llamémoslo así, una fuerza que genera la posibilidad de implementar materialmente las decisiones que toma. Todo pasa porque eventualmente los países accedan a esas decisiones, y cuando los países están en otra, bueno, muchas de esas decisiones se toman y no pasa nada. Cierto, es así. Y claro, salvo cuando hay un país y se da una coyuntura en el Consejo de Seguridad, así fue durante la guerra de Corea, en que Estados Unidos pasó a representar a Naciones Unidas y en nombre de Naciones Unidas intervino en Corea, apoyando a Corea del Sur contra Corea del Norte. Pero eso fueron circunstancias muy particulares, entre otras cosas, porque Rusia, saboteando el debate, se retiró en el momento de la votación y le dejó el campo libre a Estados Unidos. Bueno, ya, pero mi punto es que en el caso que tú estás contando, un país que tiene fuerzas armadas toma la decisión de implementar lo que eventualmente Naciones Unidas apoya. Pero si que Naciones Unidas el día de mañana, por mayoría, decidiera que se tiene que terminar inmediatamente en la conflagración entre Rusia y Ucrania, y cada cual tiene que volver a sus partes y recomponerse, los rusos le van a decir que vaya a mandar policía a obligarme a hacerlo. Las decisiones pasan por voluntades. Por ejemplo, sí, es cierto, pero digamos, si hubiese en el Consejo de Seguridad, lo que no va a ocurrir porque Rusia es parte del Consejo de Seguridad. Además. Por tanto, Rusia, cualquier moción que sienta que la perjudica, la va a vetar. Pero si algún país, miembro del Consejo de Seguridad, o no miembro del Consejo de Seguridad, hay un mandato de Naciones Unidas, bueno, eso puede llevar, por ejemplo, a la toma de sanciones y que esas sanciones sean por mandato de Naciones Unidas y que muchas naciones puedan basarse en eso para aplicarle sanciones al país que no está cumpliendo con la resolución de Naciones Unidas. Eso es perfectamente posible. Ahora, en estos momentos, como están las cosas, Fernando, desgraciadamente no hay visos de paz y todo lo contrario. Las señales son a un agravamiento profundo de este conflicto. Y el último desarrollo muy significativo es el anuncio del presidente Joe Biden
de entregarle un paquete por 33.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, de los cuales, de estos 33.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares es en ayuda militar. Es decir, para darte una idea de la importancia de esta ayuda, a lo largo, históricamente, el presupuesto de militar de Ucrania es bastante similar al chileno, el chileno un poquito más bajo, pero es de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, 5.000 a 6.000 millones de dólares. Y ahora, de una vez, Estados Unidos le da 20.000 millones de dólares para fines militares. Y esto, claro, no es que se lo va a dar en dinero, sino que es una ayuda en armamento que cada vez es más sofisticado y la escalada va cada vez más rápida. Gran Bretaña ha dicho que es perfectamente posible utilizar ciertos armamentos que le han brindado a Ucrania en ataques ya a territorio ruso. Y lo que esto, digamos, la lectura y el agravamiento de los combates, Londres y Washington tienen la impresión de que Ucrania puede ganar este conflicto y que si se le da el apoyo suficiente lo podría lograr. Lo dijo Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, sí, que él consideraba posible una victoria de Ucrania. Y bueno, en la medida que la consideran posible y están dispuestos a asumir riesgos que al comienzo del conflicto no estaban dispuestos porque temían a la respuesta rusa, deben haber observado la debilidad del ejército ruso, o esa es la lectura que hace Londres y Washington, y se van envalentonando y van empujando, poniendo más fichas sobre el tablero. Y bueno, lo único que esto nos puede llevar, más allá del desenlace del conflicto, es un agravamiento. Por lo tanto, en las próximas semanas, meses, vamos a ver una lucha mucho más encarnizada, porque vamos a ver el tremendo flujo de armamento occidental que está llegando a Ucrania, los recursos materiales, están preparando a tropas ucranianas en el manejo de armas sofisticadas y así sucesivamente, de manera que lo que en algún momento había una pequeña lucecita de esperanza, hoy día esa lucecita es muy, muy tenue. Sí, bueno, seguimos, por cierto, como lo hemos hecho ya casi durante un mes y medio, atentos a lo que pase. Ya van más de 2 meses. Más de 2 meses. El tercer mes de... No, pero a lo que me refiero que nosotros prácticamente hace ya casi un mes y medio que tenemos, todas las veces que nos juntamos acá, Raúl, un vistazo a lo que está pasando en Ucrania, además de otras noticias sin duda, pero no hemos soltado esta noticia por efectivamente las posibilidades de generar situaciones mucho más grandes que las que se ven o se perciben hasta ahora. Vamos a tu libro. Vamos a tu libro. De acuerdo. Bueno, el libro es de Umberto Eco. Ah, pero hoy día te pusiste pantalones largos. Eso sí que sí. Ahí lo tenemos. Migración e intolerancia. Bueno, no necesito presentar a Umberto Eco, filósofo, escribe extraordinariamente bien, es un placer leerlo. Este es un libro, en realidad, es una compilación de artículos e intervenciones académicas que él hizo, y él, siempre muy preocupado del lenguaje, analiza o desmenuza una serie de conceptos como fundamentalista, integrista, xenófobo. ¿Qué significa y cuál es la diferencia, los matices de cada uno de estos conceptos? Pero el más importante de todos en este libro, y él lo profundiza mucho, es el concepto de intolerancia. Y habla de distintos tipos de intolerancia. Hay una intolerancia intelectual, cultivada, pero hay una intolerancia instintiva, que él llama intolerancia salvaje. Sí. Y esa intolerancia salvaje está en la raíz de muchas de las respuestas al fenómeno de la migración. Y cómo, digamos, esta intolerancia salvaje se transforma en un bloqueo
muy importante y que está en la, bueno, en la base de una serie de movimientos políticos que han ido creciendo. Y piensa, bueno, lo hemos comentado tantas veces, el impacto o cómo fue utilizado por Donald Trump, el presidente Donald Trump, en su momento para agitar los ánimos en Estados Unidos, y el tremendo respaldo que él obtuvo con la idea del muro y construir un muro y que no entraran más latinos y que entre los latinos venían asesinos y narcotraficantes. Es decir, alimentó el fuego de la xenofobia a su máximo nivel, y esto le dio un tremendo rédito político y se lo ha dado a la señora Marine Le Pen en Francia y a la Liga del Norte en Italia, y en fin, la alternativa para Alemania, naturalmente en Alemania, y así sucesivamente. Sí. Y bueno, Humberto Eco entra a ese análisis y el impacto político que esto está teniendo y lo nocivo, lo tremendamente destructivo que son estos fenómenos. Un libro interesante, con la pluma de Humberto Eco. Qué bueno que hayas traído a Humberto Eco, porque me voy a permitir recomendar 4 libros de Humberto Eco. 2 de ellos, además de este que tú tienes, 2 de ellos como en su calidad de novelista, que es extraordinario también. Por cierto, El nombre de la rosa, si no han leído El nombre de la rosa, se han perdido buena parte de lo que es esta mezcla de novela histórica maravillosa. Otro que también tiene parte de novela histórica y muy anclado en relaciones entre las instituciones y las personas es El cementerio de Praga, que es realmente extraordinario, una perfecta secuela de El nombre de la rosa. Y 2 que se las recomiendo a todas las personas que se vayan a dedicar a las comunicaciones o que se dediquen a las comunicaciones, porque Humberto Eco fue muy sabio en escribir sobre fenómenos comunicacionales como es incluso el de probablemente migración e intolerancia. Uno de ellos es Apocalípticos e Integrados, que es pero una cosa, toda persona que quiera estudiar periodismo, que quiera estudiar comunicación, o quiera estudiar relaciones públicas, o quiera ser parte de un consejo eventualmente que necesita salir a público, Apocalípticos e Integrados es extraordinario. Y el otro, que a mí me parece muy, muy bueno, se llama Construyendo el enemigo, que es la forma en que medios, personas, grupos de todo tipo y de toda gama social, de toda gama ideológica, necesitan construir a alguien a quien echarle la culpa de lo que los afecta. Porque la condición de víctima requiere que haya un victimario, y uno pero pasa buena parte de la vida construyendo a quien no lo deja crecer o no le paga, o aquel que es misógino, o aquel que, en fin. Construyendo el enemigo de Humberto Eco es una delicia, y creo que es uno de sus últimos libros, que lo dejó póstumo incluso. Así que tenemos harto de Humberto Eco para recomendar hoy día, Raúl. Efectivamente. Que te vaya muy bien. Igual, hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos con El Ojo con.